Es un gusto saludarles a todos mis queridos hermanos y amigos que nos ven por este medio, que el Señor pueda bendecir sus vidas. Este día tenemos, ¿verdad?, la dicha, la oportunidad de que Dios nos regale la vida otra vez más y también la dicha de poder seguir estudiando estas devocionales en Cristo triunfante. Con ustedes otra vez más, su hermano en Cristo, Edwin Arriaza, teniendo el privilegio de poder compartir con ustedes este estudio devocional. Vamos a entrar a este estudio bastante interesante para el día de ahora, también importante que lo conozcamos, pero antes de que lo hagamos así, quiero invitarles a que donde sea que se encuentren, podemos dirigirnos a Dios en oración para que de esa manera podemos tener, ¿verdad?, la seguridad de que Dios va a bendecir el estudio que vamos a hacer para que podamos entenderlo y pueda ser de gran provecho a nuestra vida espiritual. Así que, donde se encuentran hermanos y amigos, quiero invitarles a que inclinen sus rostros y también cierren sus ojos en reverencia a nuestro Dios para que podamos pedirle a Él su bendición. Oremos. Eterno Dios, amado Señor, bendito Jehová, que sea Padre santificado, alabado, exaltado y glorificado tu nombre por toda la eternidad. Y que siempre, Señor, se pueda hacer tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra, Padre. En este día, Señor, que nos acercamos ante ti en oración, dando gracias, Padre, por tu misericordia, dando gracias por tu amor, dando gracias, Padre, por la salvación en Jesús. Queremos, Padre, suplicar, Señor amado, tu bendición, tu ayuda, Padre. Queremos pedir, Señor, que seas tú que nos guíes en todo momento, Señor, en especial manera cuando Señor, estudiamos temas concernientes, Señor, a tu palabra. Padre eterno, que por favor, Señor, seas tú quien nos diriges, que nos guíes. Eh, sé, Señor, y reconozco de que si no es por la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre eterno, no habrá manera en que nosotros podamos sacar provecho de tu palabra. Por eso te ruego, Señor, en este día que por tu misericordia y amor, que tu Espíritu Santo, por favor, Señor, obre en nuestras vidas, obre, Señor, en mí, en mi corazón y en mi mente, también sean las personas que ven por este medio, que nos bendigas, Padre, con la guianza de tu Espíritu Santo, para que podamos nosotros así comprender tu palabra y podamos, Señor, obedecerla, para también, Señor, así dar un buen ejemplo, Padre Santo, en esta tierra, glorificar tu santo nombre y compartirlo, Señor, con las personas que necesitan escucharlo. Bendícenos, ayúdanos, por favor, Señor, y acompáñanos en este momento, Padre, de devocional. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Perdona también nuestros pecados y enséñanos, Padre, a cada momento, Señor, en toda ocasión, serte fiel, haciéndolo de todo corazón, con toda sinceridad y tu amor. Gracias, Padre Santo, por tus bendiciones nuevamente. Ayúdanos, acompáñanos, Padre, y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, sean cada uno de ustedes bienvenidos otra vez más a este estudio de la devocional del Cristo triunfante. Vamos a ver un tema bastante interesante del día de ahora. El título para nuestro tema, para la devocional del día de ahora, es El bautismo del Espíritu Santo conduce a la verdadera religión. 30 de diciembre. Ahora, se nos da la cita bíblica como introducción para esta devocional en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Y dice de la siguiente manera, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Encontramos entonces, hermanos y amigos, prácticamente una promesa, y una promesa para animarnos, una promesa para consolarnos de parte de nuestro Señor Jesús. Cuando Él daba la promesa a sus discípulos, diciéndoles de que aunque Él iba, ¿verdad?, a dejarlos por un momento, no iban a quedar solos, sino que dice, vendría otro consolador, el Espíritu Santo, para estar con nosotros. Y más que todo también dice para guiarnos, para enseñarnos, dice todas las cosas y recordarnos también, dice todas las cosas que Él nos ha dicho. Ahora, en cuanto a, digámoslo así, el bautismo del Espíritu Santo hacia los cristianos, comprendemos de que habrán, ¿verdad?, dos bautismos grandes, dos derramamientos del Espíritu Santo sobre
la cristiandad. Uno se dio, por ejemplo, lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, si no me equivoco, encontramos cuando el día de Pentecostés, encontramos que fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos, ¿verdad? Que estaban en el aposento. Y también habrá otro derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía le llamamos, ¿verdad? La llama la Biblia, cuando antes de que venga el Señor Jesús, Dios, ¿verdad? Derrame su Espíritu Santo para preparar a su pueblo con la última obra aquí en la tierra. Así que encontramos entonces esos dos bautismos o derramamientos, como podríamos llamarle, del Espíritu Santo, la que ya hubo para la iglesia primitiva y la que va a haber también para la iglesia de Cristo antes de que Él vuelva. Ahora, quiero leer o compartir con ustedes algo que nos dice la devocional y leo de la siguiente manera. Dice, para la promulgación de la verdad es esencial el don del Espíritu Santo, quien guiará, conducirá y guardará a cada persona del poder engañoso de Satanás en estos últimos días. Signados, dice, días signados por trampas y engaños. Mis queridos hermanos, vemos verdad en esta parte de la devocional que hemos leído, que dice, existe la tarea, o da a entender, ¿verdad? Que existe la tarea de la promulgación de la verdad, que es esencial, dice, es importante. Para eso, el don del Espíritu Santo. Y como cristianos, prácticamente podemos entender que todos estamos llamados, comisionados por Cristo a compartir el Evangelio a las personas, compartir la verdad a las personas, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero en los días que nosotros ahora vivimos, donde se predica la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que existen, bueno, lastimosamente existen muchas variaciones, muchas, ¿verdad?, diferencias del Evangelio de la Biblia. Ustedes se van a dar cuenta, algunas personas predican una cosa y otras personas, otros cristianos predican otra cosa. Al final se forman tantas variaciones de solamente un evangelio, ¿verdad? De la palabra de Dios. Pero ante esto entonces, ¿verdad? Que he mencionado ahorita, la verdad es de que muchas de estas variaciones de las cuales yo, ¿verdad? Menciono, realmente muchas de estas variaciones nos vamos a dar cuenta, realmente estas variaciones no son verdaderas, son falsas. Y en realidad son, dice, son esas variaciones, trampas y engaños de parte de Satanás, para que así Satanás con eso, él puede, ¿verdad?, tratar de poder arruinar a la humanidad, porque en realidad, pues, Satanás no tiene más propósitos que desgraciar a la humanidad, que arruinar a la humanidad. Y cuando él, Satanás, influye en algunas partes, ¿verdad?, para desviar el verdadero mensaje de la palabra de Dios, esto pues podemos ver que en realidad lo que trae a la vida de la humanidad es complicar más las posibilidades de las personas para que puedan salvarse. Porque entonces, cuando se confunde el Evangelio, cuando se mezcla el Evangelio con otras cosas, y entonces ya no es la verdad como debería de ser, esto puede complicar la salvación para muchas personas. Pensemos, hermanos, verdad y amigos, que de la misma palabra de Dios, de la única palabra de Dios que existe, Dios la ha dado para que nosotros, ¿verdad? Pues para que esa palabra pueda guiarnos en esta vida, para que pueda guiarnos. Y bajo esa guianza que recibimos por la palabra de Dios, por esa misma guianza nosotros podemos entonces algún día llegar a la vida eterna. La guianza de la Escritura nos lleva a la vida eterna. Pero ahora entonces vemos que Satanás dice está ocupando de muchas trampas, de muchos engaños, para con eso dice lograr arruinarnos la vida aquí, probablemente aquí, porque aquí también Satanás lo quiere hacer, y sobre todo arruinarnos la oportunidad de la vida eterna. Todo esto realmente, ¿verdad? Puede parecer algo muy, pues, complicado, y también aparte de complicado puede parecer preocupante. Pero la verdad es que sí, ¿verdad? Si existe un problema,
Si hay una situación como esta, por ejemplo, que se está dando, donde se confunde a veces el Evangelio, se confunde a veces la palabra de Dios, Dios no nos abandona. Dios no nos abandona. Si somos fieles, no nos abandona. Y Él, estoy seguro que siempre tratará en ayudarnos. Siempre tratará de darnos una bendición en nuestra vida. Y la ayuda, quiero decirles que la ayuda Dios ya la ha provisto. Para esta situación de la cual estamos hablando ahora, donde Satanás trata de sembrar trampas y engaños con la misma verdad, pero mezclándola o alterándola, Dios ya ha provisto una bendición, una manera de ayudarnos. Y quiero leer la devocional para poder, ¿verdad?, compartir con ustedes cuál es la ayuda que Dios ha provisto. Dice: la gran necesidad en este tiempo de peligro, porque vivimos un tiempo de peligro por causa de Satanás, dice que la gran necesidad en este tiempo de peligro es el Espíritu Santo, pues traerá todas las bendiciones consigo. La verdad creída ha de transformar, dice, el carácter. Como podemos ver entonces, como nos damos cuenta, para estos tiempos peligrosos en los cuales vivimos, que Satanás ha provocado con sus engaños y trampas, la gran ayuda y la gran solución para nosotros es la ayuda y la guianza del Espíritu Santo. Dios nos ha dado verdad, Él nos ha compartido las Sagradas Escrituras, nos habla por medio de sus Sagradas Escrituras. Y cuando la verdad de las Sagradas Escrituras es revelada a nosotros por la obra del Espíritu Santo, entonces esa escritura puede ser una verdadera guianza para mi vida. Debemos entender entonces, con esto, en otras palabras, que si no es por la obra del Espíritu Santo, yo no voy a tener la guianza de la palabra de Dios, no voy a ser guiado correctamente. Como resultado entonces también de esta guianza que recibimos del Espíritu Santo, vemos y debería de verdad de haber el resultado de que nuestro carácter sea transformado. Claro, nuestro carácter tiene que ser transformado porque nos prepara para poder tener la vida eterna, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que se verá en nosotros entonces será, digámoslo así, un verdadero resultado de una vida cristiana sincera, de una vida cristiana verdadera. Y entonces no será nuestra experiencia, ¿verdad? Nuestra vida religiosa, nuestra vida espiritual, solo una experiencia superficial. Por ejemplo, superficial en el sentido de que mi vida cristiana es solo de ir a la iglesia, solo de orar, solo de leer la Biblia, pero todo así nada más hecho de una manera que no satisface mi vida, de una manera que no transforma mi carácter, de una manera que no obra en mi corazón. La vida verdaderamente espiritual tiene que obrar desde adentro y afuera también dar resultados. Si mi corazón, ¿verdad?, está siendo obrado por Dios también afuera, por mis palabras, por mis acciones, por mi manera también de vestirme y todo, mi manera de ser, va a dar, ¿verdad?, evidencias que realmente hay una obra en mi vida. No seremos entonces, ¿verdad?, cristianos únicamente de nombre, como algunas personas, por ejemplo, lo dicen, que solo de nombre es cristiano, sino que estaremos nosotros verdaderamente transformados. Pero recordemos, eso es obra del Espíritu Santo. Como podemos ver entonces, el Espíritu Santo, de manera sencilla, pudiéramos decirlo, nos capacita para nuestra vida espiritual. ¿Sí? Nos capacita en nuestra vida espiritual y nos capacita para nuestra vida eterna. Pero hay algo más que el Espíritu Santo también nos ayuda y también quiero leerlo y compartirlo con ustedes de la devocional. Dice: el bautismo del Espíritu Santo, tal como en el día de Pentecostés, conducirá a un reavivamiento de la religión verdadera y a la realización de muchas obras maravillosas. Vemos entonces, hermanos, de que por lo que, ¿verdad?, acabamos de leer ahorita, que nuestra experiencia no va a ser, ¿verdad? Claro, el Espíritu Santo quiere darnos una vida religiosa verdadera, pero no solamente eso, sino también el Espíritu Santo dice que hará, hará que se puedan hacer muchas obras, dice, maravillosas en esta tierra. Dice, habrá muchas obras maravillosas. Con la ayuda del Espíritu Santo entonces, Dios va a capacitar a su pueblo
En un momento Dios capacitará a su pueblo para poder llevar a cabo muchas obras, muchos milagros en favor de la obra de Dios con la humanidad, con el ser humano. Muchos milagros, podemos pensarlo así, se van a hacer para poder ayudar a las personas, para el bienestar de la humanidad. Pero con esto también, sobre todo, poder, ¿verdad? Por medio de esos milagros que se llevarán a cabo, glorificar el nombre de Dios. Pero en cuanto a esto que, bueno, menciona ahorita, algo más que también, ¿verdad? Sucederá por el poder del Espíritu Santo cuando se derrama, ¿verdad? Cuando se derrama la lluvia tardía, o, ¿verdad? El segundo bautismo del Espíritu Santo. Dice la devocional: cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos, nos dice, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales, en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del día de Pentecostés. Vemos entonces, mis queridos hermanos y amigos, que también por la ayuda del Espíritu Santo, aparte de que, ¿verdad? Habrá, ¿verdad? Lo que habíamos mencionado, dice que en este mundo habrán muchas conversiones de personas. Pero lo bueno de esto es de que, y lo interesante es de que estas conversiones no serán conversiones falsas, conversiones, ¿verdad? Engañosas, superficiales, sino que serán conversiones verdaderas, que se efectuarán en las personas, que se llevarán a cabo en las personas. Muchos llegarán a convertirse en cristianos fieles y verdaderos, cristianos que realmente desean servir y agradar a Dios en todo su estilo de vida. En esto, ¿verdad? Pues esto podemos ver lo que será algo de mucha importancia, y esto será también algo de mucha alegría para nuestro Dios. Y eso porque con todo esto que se estará dando, una de las cosas, ¿verdad?, que más importantes que se va a lograr cuando muchas personas sean convertidas como cristianos sinceros, una de las cosas más importantes que vamos a poder llevar a cabo, que es también parte de nuestro propósito como seres humanos, es de que el nombre de Dios seguirá siendo glorificado de gran manera aquí en la tierra, por causa de verdaderas conversiones. Entonces, quiero compartir también algo más con ustedes que sigue diciendo la devocional del Cristo triunfante para nosotros el día de ahora. Dice: ahora, tened cuidado de no caer en un proceso de excitación humana y de no crearlo. Nos dice, pero si bien es cierto que deberíamos ser cuidadosos para no caer en un proceso de excitación humana, no deberíamos encontrarnos entre quienes cuestionan la obra del Espíritu de Dios y alientan dudas con respecto a ella, porque habrá quienes formularán objeciones y críticas cuando el Espíritu de Dios se posesione de los seres humanos, debido a que sus propios corazones no han sido conmovidos, sino que se encuentran fríos e insensibles. Podemos darnos cuenta y veremos de que siempre pues puede correrse el riesgo de que hayan, ¿verdad? Como lo mencionaba aquí la devocional, falsas excitaciones, que para algunos puedan esto llegar a parecer como que fuera pues obra del Espíritu Santo, pero en realidad eso que la gente ve como una excitación que ocurre entre la humanidad realmente no es obra del Espíritu Santo. En cuanto a eso, ¿verdad? Se nos trata en esta devocional, se nos trata de aconsejar que nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en ese engaño, no pensar que cuando yo vea esa gran excitación, pensar que en realidad es algo verdadero, que en realidad es parte de verdad de la obra del Espíritu Santo, porque realmente no lo es, son excitaciones falsas. Entonces, se me aconseja en esta devocional, a mí y a cada uno de ustedes, que tengamos cuidado de no caer en ese engaño, de no ser engañados. O peor aún, imagínense, que nosotros seamos quienes hagamos ese engaño de excitación falsa. Eso es peor todavía, que nosotros seamos quien iniciamos con ese engaño. Como que como que estamos siendo obrados por el Espíritu Santo, pero todo solo puede ser, ¿verdad? Como podemos tal vez decirlo, nada más un show para las personas.
También es necesario, hermanos, saber que tristemente nos dice, habrá personas que a estas personas no se les hará ningún efecto por la obra que se llevará a cabo del Espíritu Santo. No va a haber ningún efecto en ellos. ¿Y esto, por qué pasa esto? ¿Por qué será que para algunos no serán, verdad, estas personas movidas por la influencia del Espíritu Santo cuando ellos vean todo esto y cuando sea la verdadera manifestación del Espíritu Santo? Estas personas pues no va a haber un resultado en ellos porque sus corazones, como mencionaba por ejemplo la devocional, dice sus corazones estaban fríos e insensibles. Podemos decir también quizás esos corazones están duros. Y entonces estas personas no se podrán sentir conmovidas, conmovidas por ejemplo a arrepentirse. Y entonces porque ellos no ven un resultado, un efecto en la vida de ellos mismos, entonces, ¿qué va a pasar? Ven que todos los demás están siendo obrados por el Espíritu Santo, pero como no ven una obra en ellos mismos, como no sienten nada, quizás lo podemos decir de esa manera, no se sienten conmovidos a arrepentirse y a servir a Dios, muchos entonces van a decir de que lo que están viendo es algo falso, cuando realmente es algo verdadero y sí es la obra del Espíritu Santo. El problema ahí es de que estas personas, ¿verdad? Lastimosamente sus corazones estaban demasiado duros, sus corazones estaban demasiado fríos, insensibles hacia la obra del Espíritu Santo. Y entonces, por causa de esto, el Espíritu Santo no va a poder hacer nada en ellos. Encontramos entonces, queridos hermanos y amigos, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Bueno, prácticamente bastantes consejos y esta advertencia que hemos encontrado al final de que no seamos, recuerden, no seamos quienes piensan que no es la obra del Espíritu Santo o también que no caigamos en excitaciones falsas o seamos nosotros quienes provoquemos esas excitaciones falsas. Que el Señor, ¿verdad?, pueda ayudarnos para que cuando también nos preparemos, para que cuando también el Espíritu Santo sea derramado en la lluvia tardía, nosotros como cristianos y pueblo de Dios estemos preparados, seamos fieles para que podamos recibir esa bendición del Espíritu Santo y así poder nosotros también, ¿verdad?, ser guiados a la vida eterna. Que el Señor pueda bendecirnos y ayudarnos. Amén. Muy bien, hermanos, quiero invitarles otra vez más, cada uno de ustedes, después del estudio de este devocional, a que nos dirijamos a Dios en oración. Vamos a hacer una última oración. Quiero invitarles a que puedan cerrar sus ojos, inclinar sus rostros y vamos a orar a Dios. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, amado Señor, otra vez más, Padre, nos dirigimos ante ti, Señor, en oración, dándote gracias, Señor, por permitirnos poder estudiar esta devocional, comprender, Señor, este mensaje interesante y también importante, Señor, en el cual se nos ha enseñado a que podamos, por ejemplo, prepararnos también, Señor, para el derramamiento de tu Espíritu Santo antes de la venida de Cristo, que podamos ser fieles, que no nos dejemos llevar por los engaños, Señor amado, sino que podamos serte fiel de todo corazón. Que es cierto que Satanás, Señor, está en contra de tu obra aquí en la tierra. Satanás, Señor, no desea que se haga tu voluntad, Señor amado, pero te ruego por favor, Padre, que puedas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, obrar en nuestra vida, para que sepamos serte fieles, obedientes, sepamos reconocer, Señor, tu voz en tu palabra, y así poder agradarte, Padre, en toda nuestra vida, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, guíanos en todo momento. Como el día de ahora, también te ruego, Padre, bendícenos y ayúdanos, Padre Santo, a mi persona y a los que también ven y escuchan por este medio, Padre, que les puedas bendecir sus vidas de acuerdo a tu voluntad. Conoces, Padre, las necesidades, las dificultades que existen entre nosotros, y yo sé que también se te compadeces de nosotros, Padre Santo. Gracias por tus bendiciones, ayúdanos, por favor, líbranos del enemigo. Perdona también, Padre, nuestros pecados. Y por favor, Señor, permítenos poder algún día tener la vida eterna en Cristo Jesús. Te lo ruego, Padre, por tu misericordia y amor, en tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir el tiempo, ¿verdad?, del estudio de la devocional del día de ahora. Mi deseo es que el Señor pueda bendecirles
y guiarlos en todo momento. Que puedan tener todos un buen día y que el Señor les bendiga.